Listo. Para que no se recargue el internet, así quedamos mejor. Ya estoy presentando, sí. Bueno, la clase pasada íbamos en el tema de que habían unos indicadores que eran los que nos ayudaban a ejercer el control sobre las actividades que se realizan al interior de la empresa. Hay unas formas de detectar errores, de medir los procesos y demás que se realizan en la parte del control. Entonces, ¿qué es la medición y la detección de desviaciones? Pues es la medición de la ejecución y los resultados mediante la aplicación de unas unidades de medida o unos indicadores que tienen como finalidad detectar desviaciones, que son desviaciones, pues errores que se estén presentando. Por ejemplo, en la planta de producción de Bavaria, que se está presentando un error porque se está rebosando la cerveza, se está llenando más de lo debido que es y entonces no se puede sellar y entonces algunas cervezas están pasando de la parte donde debe ser lo normal llenado el envase. Entonces nos dimos cuenta, empezamos a corregir y vimos que era un error en la máquina, que hace rato no se le hace mantenimiento o que está obsoleta y entonces toca cambiarla, toca hacer inversiones en máquina para que la producción que viene no se vea afectada. Entonces, para eso es que se realiza el control. Entonces, para poder detectar ese tipo de inconformidades en la empresa, se utilizan sistemas de información. Entonces, por lo tanto, la efectividad de ese proceso de control depende de la información que se reciba de los operarios, de los funcionarios, de los supervisores, de las personas que manejan planta, porque también puede ser de la parte de personal, que no es que un empleado no está cumpliendo con sus funciones. Ah, bueno, ¿quién es la que envía esa información, ese reporte? Pues el jefe, entonces de la parte de personal. Dentro de todos los departamentos que se manejan en una empresa, pueden haber errores y desviaciones. Entonces, para eso hay un ente encargado de hacer el control a esas operaciones, tanto en el área de mercadeo, como de producción, como de finanzas. Y esa información que envían los supervisores y los jefes debe ser oportuna, quiere decir que debe estar a tiempo, debe ser una información contable, confiable, debe ser información válida. ¿Qué quiere decir que sea válida? Pues que mida realmente el fenómeno que se intenta medir. Entonces, con unas unidades de medidas apropiadas y que utilicen los canales de comunicación adecuados, que se informe por medio de unas planillas o de mecanismos que vamos a ver más adelante de cómo reportar los errores y las evidencias de trabajo que se estén presentando. Entonces, una desviación, un error o una no conformidad es la diferencia entre el desempeño real, entre el desempeño válido, entre el desempeño óptimo y el cumplimiento de los requisitos, si se están cumpliendo esos procedimientos o no. Eso es lo que vamos a controlar. Entonces, luego sigue el proceso de corregir esas detección y esas desviaciones que encontramos en algún proceso. Entonces, ¿qué es corregir? Pues antes de iniciar la acción correctiva, es muy importante reconocer si la desviación es un síntoma de que algo está pasando en la empresa o es una causa que algo que le está causando ese error, con la finalidad de que las medidas que se están estableciendo puedan resolver el problema. Entonces, la corrección es aplicar medidas para poder eliminar los errores, las desviaciones o las no conformidades con el producto o con el servicio que se esté prestando o con el empleado que está prestando mal el servicio, con el empleado que no está cumpliendo bien
sus funciones. Un ejemplo de esa situación podría ser cuando hay una disminución en las ventas. Entonces, eso indica que no se lograron los objetivos. Entonces, antes de establecer una medida correctiva de qué vamos a corregir ese error, cómo vamos a hacer para que aumenten las ventas, antes de eso, es muy importante analizar si esa disminución de las ventas es a causa de la escasa calidad en el producto o de la ineficiencia de la fuerza de ventas. ¿Quiénes son la fuerza de ventas? Pues los ejecutivos comerciales, los vendedores, los asesores. Entonces, antes de hacer una medida correctiva, de corregir algo que se esté presentando, es muy importante mirar qué está causando que se esté generando ese error. Si es culpa nuestra como empresa que las ventas no se estén dando, o es culpa de los empleados que no están haciendo muy bien su trabajo. Entonces, por eso esos pasos están ahí en orden. Primero se mide y se detecta las desviaciones y luego sí se entra a corregir. Entonces, es muy importante tener presente qué es eso. El tema de la retroalimentación. Entonces, la retroalimentación proporciona elementos para eliminar las fallas y los errores con la finalidad de efectuar las mejoras. Entonces, de la calidad de la información depende el grado y rapidez con que se retroalimente el sistema. Entonces, si detectamos un error, si detectamos una desviación, algo que no está funcionando bien, se procede a corregir y después de eso, entonces se hace la retroalimentación con todas las personas integrantes del equipo de trabajo de la empresa para mostrarles qué es lo que se está presentando, cómo se corrigió ese error para que no se vuelva a cometer nuevamente, no se vuelvan a tener fallas en esa parte del departamento donde se cometió, desde donde procede el error. Hay varios tipos de control. Entonces, de acuerdo con el momento en el que se efectúan los controles. Está el control preventivo, todo lo que sea prevenir ahorra muchos costos a la empresa, muchos errores y demás. Entonces, el control se efectúa antes de llevar a cabo las actividades y es el más aconsejable. Entonces, la mejor medida de control es la prevención. Crear acciones que nos ayuden a prevenir que se presenten ciertas circunstancias, ciertos fenómenos o ciertos procedimientos indebidos o que se cometan errores o fallas en el transcurso de una actividad. Entonces, que se hace una capacitación, que por eso siempre se está como actualizando constantemente a los empleados para que sepan el manejo y el control de las máquinas, cómo funcionan dentro de la empresa ciertas actividades deseadas, cómo queremos que se lleven a cabo las actividades de forma precisa, para que, como dicen por ahí el dicho, soldado advertido no muere en guerra. Entonces, si uno les da una muy buena capacitación a los empleados y se les indica desde el principio, incluso desde la contratación, cómo es el manejo de la empresa, cómo quieren que se maneje las situaciones en la empresa, entonces pues se van a evitar más cometer errores, porque muchas veces los errores se conocen por el desconocimiento de las acciones que se deben realizar de forma correcta. Entonces, de pronto que los empleados no conocían el manual de funciones o no recibieron una correcta capacitación, que la inducción no fue la adecuada y demás. Entonces, todo lo que sea de prevenir ahorra muchos costos porque pues cualquier error le causa a la empresa cualquier daño, le causa pues alguna pérdida y costos en ocasiones irreparables. Entonces, es muy importante. El preventivo es la mejor manera de control dentro de la empresa.
Otro tipo de técnica de control es la concurrente, que se ejerce de manera simultánea a la puesta en marcha de actividades como un proceso continuo. Entonces, que siempre hay un adecuado control en todas las actividades que se vienen preparando, realizando dentro de la empresa. Entonces, es concurrente el control que se hace para evitar que pase a mayores cualquier error que se esté evidenciando. Todo lo que se pueda detectar desde un principio a tiempo, pues tendrá solución siempre y cuando no se deje avanzar esa situación. Que se presentó un problemita que estamos viendo que unos empleados están como teniendo rencillas, que pasa que a veces le faltan al respeto o que no se están llevando muy bien. Y si se les presta atención a tiempo, se les hace una reunión de bueno, se encara con ellos, qué está pasando, cuál es su problema, por favor arreglen a las buenas las diferencias, para que no pase esto a mayores y que después los tengamos que sancionar o expulsar de la empresa porque de pronto se presentó un problema, un inconveniente entre ellos, de pronto se agarraron a golpes porque del principio la situación no se pudo controlar. Eso en cuanto a la parte de recursos humanos y talento humano. Otro ejemplo podría ser también en la parte de producción, nuevamente tocando el ejemplo de una empresa de producción como Bavaria, nuevamente porque conozco de cerca la fábrica por dentro. Entonces, que el error de la botellita, o que de pronto iba a medias una tapita y se derramó el envase y perdimos esa gran cantidad de Ponimalta. Hablemos de Ponimalta, cerveza a esta hora no cae bien, está haciendo mucho frío. Hablemos de Ponimalta. Entonces, la tapita de la Ponimalta, bueno, que la dejamos pasar, no pasó nada, pero empezaron a quejarse los clientes, que porque venía el envase mal sellado, que es porque estaban viniendo las botellas a medias, a medio llenar, que defectuosas. Ah, bueno, eso fue causa de falta de control concurrente o de prestar más atención en los procesos que se estaban presentando. Si ya habíamos visto una pequeña fallita, pues cualquier falla, por minuta que sea, puede acarrear mayores costos y agravar la situación, y que de pronto llegue al cliente con una mala presentación, ofrecerle un mal servicio. Con la primera falla ya el cliente le genera desconfianza y puede venirse abajo la calidad de la imagen que tenía algún cliente con nosotros y dejar de comprarnos. Así el errorcito sea mínimo, la desconfianza del cliente no se puede dejar perder. Entonces, para eso es hacer un control concurrente y prestar la atención a tiempo para no dejar avanzar el problema. Entonces, si vimos que hay un errorcito pequeño en la planta de producción, es mirar a qué se debe, mirar cómo estamos manejando las máquinas, hace cuánto se le hizo mantenimiento, cómo está el control de calidad que arrojó ese control, el último control de calidad que se le hizo, o mandar a revisar la máquina para ver qué es el error que se está presentando, para tener un mejor funcionamiento del producto que estamos ofreciendo para que le lleguen en completo estado, en buen estado al cliente. El tipo de control posterior se ubica ya después de haber realizado las actividades. Su objeto es suministrar información para poder comparar los resultados obtenidos en relación con lo preestablecido. Entonces, después de que se realizó cierta actividad, puede ser, por ejemplo, de producción, después de que se hizo el almacenamiento de las botellas de Ponimalta, entonces se empiezan a hacer el debido control de cómo vienen, si vienen bien embotelladas, si no repasan los límites que se tienen de almacenamiento, que no vengan con defectos de pronto de la máquina y demás. Entonces, después del que se hace el proceso, ahí sí viene el control posterior.
posterior a lo que se está, al proceso que se está realizando. Ahora sí vienen las técnicas de control. Entonces, en las técnicas de control hay unas técnicas que son las herramientas para llevar a cabo el proceso de control. Ustedes dirán, pero bueno, ¿yo cómo controlo la planta de producción? Bueno, ¿yo cómo controlo el sistema contable? ¿Cómo controlo ese tipo de cosas? Ah, bueno, hay unas normas, hay unos estándares, hay unos libros que se puede llevar el control, hay unos sistemas de información, hay unos métodos, hay unos indicadores que me pueden ayudar a llevar el control. ¿Cómo sé que no me debo pasar para poder embotellar la ponimalta sin que se riegue, sin que se pase de lo establecido? Ah, bueno, para todo hay unas medidas, unos estándares que si nos pasamos de eso es lo que nos indica que estamos haciendo mal el procedimiento. Entonces, en cuanto a los sistemas de información, ¿qué técnicas de control podemos utilizar? Ah, bueno, llevar una muy buena contabilidad, hacer auditoría administrativa y financiera. De esa forma podemos controlar la información que se maneja dentro de la empresa, si está bien diligenciada, si se está llevando a cabo o no la forma correcta de diligenciar lo que nos piden los entes de control para que no nos vayan a cerrar la empresa. Otra técnica de control en los sistemas de información vendrían siendo los presupuestos. Entonces, que se esté llevando unos muy buenos presupuestos de la empresa para que podamos saber hasta qué punto nos podemos endeudar de pronto, adquirir mercancía, contratar personal, comprar nuevas máquinas. Si tenemos un presupuesto, pues sabemos cómo trabajar en base al dinero que tenemos. Otra forma es la parte de los reportes e informes, entonces estar continuamente haciendo reporte a todos los departamentos, reporte de personal, reporte de maquinaria, el reporte del departamento de marketing, el reporte del departamento de finanzas. Todos los supervisores de cada departamento deben presentar ante la junta directiva, ante la gerencia, sus respectivos reportes de cómo se está llevando a cabo el funcionamiento de cada área, de cada departamento, para estar seguros de que no haya ninguna novedad, ninguna limitación o no se esté presentando ningún problema, o de haberlo, pues que se puedan tomar las medidas correspondientes, las medidas correctivas y hacer la retroalimentación con los compañeros, ver dónde estuvo el error, de quién fue el error y estudiarlo para que no se vuelva a cometer. Están los archivos, las memorias, los expedientes que se pueden manejar de forma computarizada, manual o de forma mecánica para hacer el reporte y el registro de todos los comportamientos que se presentan dentro de la empresa en todos los departamentos. Esas son las técnicas de control que se le hacen a los sistemas de información. Gráficas y diagramas, ¿cómo se le hace el control? Pues recordemos que hay unos procesos, unos procedimientos. Vimos en la clase, en el primer corte, la parte de GAN, de la gráfica de GAN. Los procedimientos hombre-máquina y demás. Los estudios de método, pues los tiempos y movimientos, los estándares, eso por lo general lo maneja el departamento de producción. En los métodos cuantitativos están los modelos matemáticos, la investigación de operaciones, la estadística, los cálculos probabilísticos,
y demás, que son las que nos permiten cuantificar la situación que se esté presentando o evaluando. Bueno. Y pues los demás indicadores, el control interno que se le hace a cada parte de la empresa. Bueno, espérenme un momentico que el coordinador necesita que le dé una información. Ya, ya regreso. Denme 5 minuticos de una pausa activa y ya continuamos. Ya regreso con ustedes. Listo, ya volví. Bueno, espérenme que ahora no encuentro qué se me hizo la diapositiva. Listo, bueno, esas son las técnicas que se utilizan para controlar todos los procesos que se manejan dentro de una empresa. Entonces, la parte de contable, la parte de presupuestos, la parte de estadística y demás. De acuerdo a cada empresa, pues se maneja un sistema de control de acuerdo a lo que ellos tengan establecido. Tenemos cómo es la forma de establecer un sistema de control. Entonces, para establecer un sistema de control se requiere que se pueda contar con objetivos y con estándares. Si tenemos cuáles son los objetivos que tiene la empresa, ustedes ya saben en el primer corte que son los objetivos, pues vamos a saber que al hacer el control podemos mirar, bueno, si los objetivos son estos, revisar y controlar si se están cumpliendo los objetivos y tener unos estándares de medición, cómo vamos a medir, por ejemplo, si un objetivo es finalizar el año, aumentaremos las ventas en un 10%. Ah, bueno, ahora vamos a revisar, a controlar si realmente se cumplió ese objetivo de que al finalizar del año aumentaran el 10% las ventas.
Y el estándar vendría siendo que debe aumentar 10%. Entonces, pues, si se aumentó por encima del 10%, bueno, se cumplió con el objetivo. Pero si está por debajo las ventas del 10%, pues quiere decir que no se cumplió con el objetivo, obviamente. Para establecer un sistema de control también se requiere sensibilizar y capacitar al personal para que éste entienda, comprenda y aplique los controles. Entonces se le debe decir al personal qué es lo que se le va a evaluar, qué es lo que se le va a controlar, qué es lo que se le va a fiscalizar el trabajo que usted está haciendo, que realmente lo esté realizando, los procesos que usted realiza en la planta de producción, qué es lo que usted le van a controlar, a medir, a revisar que esté haciendo bien, que esté haciendo el proceso, porque si si el empleado no sabe qué es lo que se le va a evaluar, qué es lo que se le va a revisar, pues él quedará de pronto un poco confundido, aunque también hay un dicho que utiliza mucho por ahí y es que el desconocimiento de la regla no lo exime de su responsabilidad. Entonces, no, es que teníamos el parcial la otra semana, pero yo no sabía. No, eso no es excusa. De todas maneras, el parcial ya estaba la fecha y todo, tenía usted que llegar a presentarlo. Si no sabía, eso ya no hace parte de una buena defensa. Esa excusa no es válida. Lo mismo sucede con los empleados y demás. Debe capacitarlos para que aplique los controles, debe ayudar a aplicar esos controles antes de que venga una auditoría y le revise los procesos y encuentre que no se están cumpliendo a cabalidad porque el empleado no estaba ayudando a controlar si su proceso estaba bien hecho, si las estaba realizando realmente las funciones que son para cumplir con su trabajo y demás. Entonces la importancia de capacitar al personal para que él también ayude a controlar que todos los procedimientos dentro de la empresa se estén llevando a cabo, que él ayude a controlar también que esté haciendo un buen desempeño de sus funciones y demás. También se debe evaluar la efectividad de los controles. ¿Qué quiere decir esto? Pues evaluar si realmente estamos ejerciendo un muy buen control y está siendo efectivo el control que le estamos realizando a todos los procesos que se realizan en la empresa. Entonces, si el control que le hacemos a las máquinas es realmente correcta, si está sirviendo para ofrecer el mejor producto y si el cliente está contento y satisfecho con el producto que le enviamos. De ahí nos podemos basar para decir que entonces sí se está haciendo de forma efectiva los controles a la planta de producción. Eso sería un ejemplo. Simplificarlos y perfeccionarlos. ¿Qué quiere decir eso? Pues hacerlos de forma que cualquier persona entienda cuáles son los sistemas de control que ejerce la empresa para cumplir a cabalidad con sus procesos y con el desempeño de las funciones de cada empleado. Que no sea un manual de funciones por allá escrito en chino o mandarín que nadie entienda o con un lenguaje súper técnico que ni el mismo empleado entienda qué es lo que le toca hacer o cómo debe controlar porque está en un lenguaje muy confuso. Entonces, que sea entendible para todo público. Ahora bien, ¿cómo se debe presentar esa información, esos reportes, ese control que hacemos? Entonces, ¿a qué hace referencia a los sistemas de información? Son aquellos medios con los que se recopilan, se procesan, se analizan los datos y los informes relativos al funcionamiento de todas las actividades de la organización, como les decía anteriormente todos los procesos del manejo de la planta, el departamento de mercadeo, el departamento de gestión humana, el departamento de producción, el departamento de finanzas,
Entonces, toda esa información y esos reportes que dan estos departamentos al gerente o a la junta directiva se presentan mediante unos formatos y unos reportes. Entonces, esos sistemas de información deben establecerse de acuerdo con las particularidades y requerimientos de cada empresa. Cada empresa tiene sus propios formatos, pide sus propios reportes, informes de acuerdo a unas políticas previamente establecidas y comunicadas al personal en el proceso desde la inducción, desde que ingresó a la empresa, les deben informar qué formatos se utilizan y qué informes debe presentar ante la gerencia o ante su supervisor. Entonces, las características de un sistema adecuado de información son oportunidad, debe entregarse a tiempo, confiabilidad, tienen que tener un grado alto de confiabilidad, que sea seguro de esa información, que se pueda verificar y sea exacta, sean claros los datos que se están enviando ahí, tengan validez, sean fiables, sean precisos y de fácil manejo y atención. Entonces, los sistemas de información incluyen a todas las áreas de la empresa y contienen o comprenden ciertos elementos que vamos a ver a continuación. Entonces, los reportes e informes que le presentamos a nuestro jefe de nuestro trabajo realizado. Entonces, tiene unos ítems muy particulares. Entonces, el reporte de informes debe tener unidad de tema. ¿Qué quiere decir esto de unidad de tema? Pues que cada informe que se vaya a presentar debe referirse a un solo tema con el fin de evitar confusiones, que se esté presentando, sí, porque si de pronto enviamos una mezcla, un sancocho de informes de temas que de pronto el jefe no entiende, como que, oye, organíceme esto y de a uno por uno para yo poder entender y tener claridad de lo que se está presentando, el informe, cuál es el error de pronto que se pueda evidenciar. Al ver tanta información, no puedo identificar a simple vista si hay un error o no. Entonces, muy importante que cada informe corresponda a cierto tema. Que si voy a enviar un reporte de los funcionarios que llegaron tarde. Ah, bueno, entonces el tema es la tardanza en la llegada de los funcionarios, digamos el departamento de gestión humana, perdón. O si tengo casos de empleados que no estén cumpliendo con sus funciones, no me vaya a enviar un reporte de todos en uno solo, no, por partes, de acuerdo a cada caso especial. Que Pepito Pérez, su hoja de vida, Pepito Pérez, un informe de Pepito Pérez que se ha venido presentando ciertos inconvenientes con este empleado porque llega tarde siempre, no cumple con sus deberes, no está cumpliendo con sus funciones. El caso de Pepita X. Entonces, que Pepita X la próxima semana entra a licencia de maternidad, entonces solicitamos para informarle que debido a eso necesitamos un reemplazo. Ah, bueno, ese es otro caso, otro tema totalmente diferente. Esos reportes deben ir de acuerdo a cada tema. Concentración sobre las excepciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que deben revelar hechos críticos, hechos que realmente representen información que sea importante para la organización. De pronto no ir a molestar al jefe con nimiedades que el mismo supervisor pueda resolver, y es como dar quejas a toda hora llevando quejas. No, si es algo que ya sale de las manos, que ya se le hizo seguimiento y control por parte del supervisor y definitivamente ya tocó llevarlo a otra instancia porque puede perjudicar a la empresa o la imagen de la empresa o los procesos, pues eso sí ya es relevante y se debe informar. Claridad y concisión, perdón. Entonces, como su palabra lo indica, los informes largos, detallados y genéricos originan confusiones y desatención por parte de quien los recibe. Entonces, como les decía ahorita,
Si de pronto envío una cantidad de información, envío una mezcla ahí de un tema con otro, si de pronto pongo mucho texto que me fui a las leyes y puse que de acuerdo el decreto, ¿no?, tal de la fecha tal informa que tal y tal cosa, pues no debemos alargarlo, sino ir de una vez al grano, ¿no?, al tema conciso del que se está hablando para que la persona encargada de ejercer el control y de tomar las medidas correctivas pueda a tiempo entender la situación y saber qué medidas correctivas tomar para determinado caso. Ser muy detallados, lo más detallados posible, para que se pueda entender de qué trata el tema y a qué es lo que se le debe dar solución y no de pronto desviarse y se le termina dando solución a otra cosa que no tiene nada que ver con el asunto en cuestión. El tema del equilibrio en los reportes e informes. Entonces, debe existir una estructura fundamental de informes, la cual no debe cambiarse con frecuencia, pero sí requiere revisiones y ajustes periódicos para no caer en la rutina y en la obsolencia. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que tratar de tener una continuidad de cómo se vayan a presentar, cómo se deben presentar esos reportes e informes para que cada empleado o cada departamento no vaya a presentar de pronto formatos diferentes a los que se les piden, o que después de capacitado el personal ingresan y no, resulta que ya cambiaron los reportes, ya cambiaron la forma de entregar los informes. Entonces eso genera confusión o falta de que las cosas queden bien hechas, porque pues, hay que darle tiempo al personal para que se capacite y envíe las cosas como son y que todos los departamentos envíen los mismos formatos que deban entregar. Tratar de que las actualizaciones sí se hagan, porque pues de pronto hay cosas que con medida del tiempo se pueden mejorar o se encontró que ya no se hacía un proceso de esta forma, entonces no lo podemos evidenciar en un informe y de pronto lo que nos genere sea errores por no estar actualizados con los procesos y con la forma de presentar los informes. Entonces sí hay que estarlos estudiando y evaluando continuamente para ver si se debe hacer un cambio, pero no tratar de que los cambios sean todos los días o a la semana, porque eso genera confusiones y también de pronto errores que se presenten, pero sí estarlos actualizando durante un tiempo pues considerable y prudente. La oportunidad es contar con información oportuna, como su palabra lo dice, y periódica, que eso no significa que esta debe ser tan frecuente que origine papeleo innecesario. Recordemos el cuidado del medio ambiente y demás, tema de responsabilidad social empresarial, que las hojas, estar gastando papel por entregar un informe diariamente, pues si no se justifica no hacerlo, a menos de que sea una emergencia o algo que esté presentando una urgencia, a ver qué se puede mejorar en ese sentido. Pero tratar de que los informes, por lo general las empresas realizan informes, piden informes mensualmente o trimensualmente. Sí, cada empresa tiene un periodo de tiempo moderado en el que exige la representación de informes. O si se piden diariamente vendría siendo ya de forma sistemática, de pronto que se envíe un correo y eso no genera gastos de papel. Entonces, pues se puede hacer de esta forma, pero ya lo que genere impresión, pues eso sí hay que tener mayor cuidado para tener un buen manejo del medio ambiente y de los papeles y demás. Entonces, ser prudentes en ese sentido, tratar de no pedirlos tan seguido y que lo que se puede hacer de forma sistematizada, online, virtual, tratar de hacerlo. La parte de evaluación en los reportes e informes, entonces es necesario evaluar con frecuencia la utilidad de la información. ¿Qué quiere decir esto? Pues examinar si realmente el sistema proporciona información adecuada, completa, oportuna y si se justifica su costo. Entonces,
mirar la información, los reportes que se dan, si son información que realmente se justifique, si se adecue, si sea completa, si se esté entregando a tiempo, que se justifique pues evaluarla, porque ustedes saben que ejercer cualquier tipo de control conlleva tiempo y en ocasiones dinero, porque se establece a una persona para que realice el control. Entonces, pues es importante revisar que la información que se vaya a suministrar sea importante, sea relevante, estarla evaluando constantemente. Y la parte de las gráficas y los audiovisuales para entregar el reporte o el informe. Entonces, para la presentación de un informe puede ser de gran ayuda el uso de gráficas, material audiovisual para enriquecer la explicación. Entonces, gráficas, por ejemplo, ¿a qué departamento es el que más usa las gráficas? Pues el departamento de finanzas, en ocasiones el de ventas también, el departamento de marketing en ocasiones, pero sí más que todo lo que tiene que conllevar los departamentos que manejan números, puede ser que el de producción también necesite manejar gráficas. Material audiovisual, pues si se hace una reunión o un tipo de comité donde se pueda presentar por medio de un videobeam, proyectar la información para que todos al tiempo tengan acceso a la información inmediata en una junta directiva, que se explique cuáles son los controles que se vienen realizando, pues eso también sería bueno incluirlo para presentar esos reportes y esos informes ante la gerencia o el personal encargado. El tema de los formatos. Entonces, son las formas impresas, es el papel, lo que se imprime para entregar esa información, esa información del control que se ha llevado por parte de cada uno de los departamentos de la empresa. Entonces, son los elementos indispensables para la transmisión y el registro de los datos relativos a las actividades que se desarrollan en cada departamento, como lo había explicado ahorita. Existen gran cantidad de formatos que se utilizan en la empresa, entonces unas puede ser desde la tarjeta de control de asistencia, hasta una póliza de contabilidad, hasta un cheque, hasta un formulario. Entonces, esas formas facilitan la transmisión de la información y sirven para registrar las operaciones. Todo lo que queda por escrito, escrito está. Es como presentar una evidencia. Es como cuando ustedes en las clases presenciales me rinden a mí un informe de asistencia. Entonces, eso está su nombre, su firma y ante cualquier cosa, pues ahí está la evidencia, ¿cierto? Y eso es lo que yo también envío a mis superiores de evidencia cuando lo subo al sistema para ver cómo es la asistencia por parte de los estudiantes. Que no, es que me fue mal en un tema. Ay, pero ese tema lo vimos en la clase del jueves 20. Entonces, voy, miro el registro de asistencia. Ay, mire, ese día usted no vino a clase. Por eso fue que le fue mal. Ese día yo expliqué ese tema, tal cosa. Aquí tengo impreso esa información de que usted no vino a la asistencia. Entonces, esos son los formatos que también utiliza la empresa. Hay unos principios para ejercer el control, unos principios que deben aplicarse durante el proceso de control. Está el principio de equilibrio, que por cada grado de delegación de funciones también existe un grado de control correspondiente. Entonces, yo le doy a usted unas funciones para que desempeñe un cargo y de acuerdo a esas funciones usted tiene un grado de control, a usted se le vigila, se le controla que esté cumpliendo con esas funciones que le dieron desde el principio al momento de firmar el contrato. También cuando se le delega autoridad a una persona, a un funcionario,
y la responsabilidad comparte. Entonces, al delegar autoridad es necesario establecer los mecanismos para verificar que se cumpla la responsabilidad conferida y que la autoridad delegada esté siendo debidamente ejercida. Entonces, si a una persona, a un funcionario, se le dio la responsabilidad de supervisar a los empleados, a los comerciales, entonces a esa persona también se le verifica, se le controla que esa persona esté ejerciendo sus responsabilidades de forma correcta, las esté ejerciendo, así como él ejerce el control sobre otros funcionarios, también hay alguien por encima de él que lo está controlando, esté verificando que esté ejerciendo sus funciones y sus responsabilidades. Eso es el tema del equilibrio. Está el principio de los indicadores. Entonces, los indicadores, como ya habíamos hablado anteriormente de ellos, sirven de patrón para evaluar los resultados. Entonces, de acuerdo a esos mecanismos de forma de indicadores, como los estadísticos y demás, podemos mirar si estamos cumpliendo o no con los resultados, con los objetivos y con las metas propuestas. Entonces, la efectividad del control está en relación directa con la precisión de los indicadores, ya que esos indicadores permiten la ejecución de los planes dentro de ciertos límites, ayuda a minimizar errores y evita pérdidas de tiempo y dinero. Eso es muy importante, entonces, medir muy bien los indicadores y analizarlos muy bien. El principio de autoridad, ¿a qué hace referencia a ese principio? Pues el control que no es oportuno, que no es entregado a tiempo, carece de validez y no cumple con su propósito. Entonces, para que sea eficaz un control, no solo debe ser oportuno, también debe anticiparse a los errores. Es muy importante que los controles existan en tiempo, o sea, que sean cumplidos en el tiempo que es y entonces de forma clara y concisa. Entonces, que sea, lo ideal es que ejercer el control con prevención, hacer medidas correctivas, medidas de prevención para evitar que se cometan errores. Y que cuando se pidan los controles, los indicadores, los informes sean de forma oportuna, después de que ya haya sucedido algo malo dentro de la empresa, se haya cometido error, pues ¿para qué nos va a servir un informe que nos indique que eso iba a pasar si no se entregó a tiempo? Pues si hubiese entregado a tiempo, se hubiese podido corregir a tiempo. El tema de los principios de desviaciones, entonces las no conformidades, las desviaciones, los errores que se presentan en relación con los planes que se tenían, deben ser muy bien analizados para poder detectar cuáles fueron las causas que originaron que se diera ese error o que se presentara esa falla. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de tomar las medidas necesarias para evitarlas y evitar que vuelvan a suceder nuevamente. El principio de costeabilidad, entonces un sistema de control debe justificar el costo que representa en tiempo y dinero una relación con las ventajas reales que reporte. Entonces, mostrar y evidenciar la importancia de reportar a tiempo todos los casos que se manejan dentro de la empresa. Entonces, solo debe implementarse si su costo se justifica ante los resultados esperados. Entonces, porque de nada sirve establecer un sistema de control si los beneficios que arrojan o que resultan de ese control son menores que el costo y el tiempo que requiere su implantación. Entonces, de pronto no necesitamos controlar a una persona que esté en la puerta de la empresa para que vigile la entrada de los empleados y no lleguen tarde. ¿En serio necesitamos pagarle a una persona para que se esté todo el día en la puerta viendo a ver a qué horas entran los empleados? ¿Ese costo se justifica realmente? ¿En qué me beneficia o me afecta que un empleado llegue de pronto un minuto o dos tardes?
Entonces, ¿en qué me beneficia o me afecta eso? O sea, no se justifica ejercer control sobre eso, sobre contratar a una persona para que ejerza control. Entonces, de eso se trata la parte de costeabilidad, de ejercer si los controles que vamos a ejercer realmente me representan a mí un beneficio para la empresa y no me va a generar gastos innecesarios. Los voy a implementar así porque así. El principio de excepción, entonces, el control debe aplicarse preferentemente en las actividades excepcionales y representativas, como lo decía anteriormente. El control debe ejercerse sobre las actividades que realmente representen un beneficio a la empresa. Es necesario que en una empresa se utilice el tema de la estadística como medio de control. Entonces, por ejemplo, si se elaboran reportes estadísticos del ausentismo de los empleados, es posible detectar aquellos que tienen una mayor incidencia, cuáles son los que eh, fallan continuamente y poder detectar, establecer medidas correctivas sin necesidad de supervisar con detalle a todos los empleados, sin necesidad de contratar pues a una persona que esté encima de ellos mirando a ver, ¿vino o no vino? ¿Vino o no vino? No, pues si no se justifica, no aplica. La función controlada, entonces, hace referencia a que es responsable de aplicar el control, el responsable de aplicar el control no debe estar involucrado con la actividad controlada. La función controladora por ningún motivo debe comprender a la función controlada, la función a la que se le va a ejercer el control, porque el control perdería efectividad. Entonces, por ejemplo, el personal que elabora los estados financieros de una empresa no lo podríamos contratar para que sea el que controle o audite si son verídicos o no los estados financieros, porque en dicha evaluación pueden intervenir aspectos de carácter personal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál podría ser el ejemplo? Entonces, yo soy la que hago los estados financieros, pero a la vez yo soy la que me los controlo, me los audito, me los califico, me los vigilo, me los corrijo. No tendría validez, ¿sí? Porque yo soy la que lo estoy haciendo para mi parecer, va a estar siempre bien, porque yo fui la que los hice, entonces no va a tener que corregirle nada. Y voy a decir siempre que todo está bien para que no me califique mal, para que no me regañe mi jefe de pronto, sino que pase todo bien. Entonces no es el hecho. El hecho es que haya otra persona externa o de otro departamento de la empresa auditándome y controlándome mi trabajo para que no tenga intereses personales dentro de lo que me está a mí controlando si estoy haciendo bien o no. No tiene sentido que la persona que hace las cosas sea la misma que se califique, que se vigile y que se controle a ella misma, que no estaríamos siendo de pronto lo más honestos posible, porque por querer quedar bien, decimos que sí, todo nuestro trabajo está bien. Es como cuando les hacen la autoevaluación a ustedes, más o menos algo así. Pero no, bueno, es tema aparte. Bueno, listo. Este sería la primera parte del tema de control, así a grosso modo, por encimita. Más adelante iremos encontrando más información referente al tema que les pueda servir, porque ya con este tema de control, iniciamos el tercer corte. Entonces, ahora sí, voy a hablarles de la tarea. Ya les muestro en detalle cuál va a ser la tareita con la primera nota que iniciamos este tercer corte. Recordemos cómo ingresar a Atena, de pronto a los que no lo conocen. No mentiras.
Miremos el cronograma, primero que todo, 22 de octubre. ¿Cuándo estamos a 22 de octubre? Para el jueves, es la tareita, para el jueves. Jueves 22 de octubre. Entonces, descripción de la actividad. Seleccionan una empresa, ustedes escogen una empresa, la personita, por ejemplo, que tiene su empresa propia, la del arroz, puede elegir su empresa para que le vaya haciendo aplicando los conocimientos adquiridos en el semestre a su empresa. Sería lo ideal y con orgullo presente su propia empresa para realizarle el diagnóstico. Entonces, se va a hacer lo siguiente. En el primer punto, establecer un listado de oportunidades y amenazas que están afectando a la empresa. Esos son los factores críticos que determinan el éxito de cada empresa. Entonces, ustedes eligen la empresa que quieran, hacen un listado de cuáles son las oportunidades y las amenazas. Se le asigna un valor frente a cada palabra o frente a cada factor, frente a cada oportunidad. Se le asigna un valor y se le dice un valor desde 0, que es 0 es sin importancia, 1 muy importante. Entonces, entre 0 y 1. El ponderado asignado a cada factor indica su importancia con respecto al éxito de la entidad. Entonces, una oportunidad es que están bien ubicados. Bueno, y esa ubicación es muy importante para el éxito de la empresa. Ah, bueno, según mi parecer sí es muy importante, entonces le asigno el 1. Si no es muy importante ese factor, entonces le asigno el 0. Bueno, primero es hacer el listado. Segundo, frente a ese listado, establecer qué factor es importante o no es importante para el éxito de la empresa. Tercero, buscar la mayor cantidad de empresas que utilicen o que apliquen las estrategias alternativas. ¿Qué empresas usan las estrategias alternativas de integración hacia adelante, integración hacia atrás, ese tipo de cosas? Y busquen la mayor cantidad de empresas que utilicen las estrategias genéricas de Porter. Las 3, solo vamos con las 3 porque las otras las verán con mayor detenimiento en otra materia que ven ustedes más adelante, como a mitad de semestre. Y listo, esos 4 puntos lo entregan en Word para el día jueves. Quedan 3 días y 6 horas para entregar el documento. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a la tarea? ¿No entendió algo de pronto? ¿O todo está claro? Profe, la tercera y la cuarta es buscarla en internet normal. Sí, normal, las que ustedes encuentren, explican por qué utilizan esa estrategia. Esas sí las pueden buscar en internet, los ejemplos, los plasman ahí y explican por qué esa empresa utiliza esta estrategia. No es decir únicamente utiliza la estrategia alternativa, no, me explican cuál estrategia, ustedes recuerdan las estrategias alternativas, cuáles son y en cuál está identificada cada empresa y explican por qué esa empresa maneja eso. ¿Alguien más tiene otra pregunta de la tarea? Se hace también lo mismo con el cuarto punto, profe. Igual con el cuarto punto, las estrategias genéricas es más cortica, son solo 3, buscan la mayor cantidad de empresas que utilicen esa estrategia genérica de Porter, ¿cuál de las 3, cuál de las 3 corresponde? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, qué pena con usted. ¿Será que no hay ninguna posibilidad de que demos la tarea para el lunes?
Pues la habilito el viernes y la dejo hasta el lunes, entonces, sí. Sí, sí, profe, sí, sería mejor porque es que esta semana es de parciales y pues Sí. en algunas materias han dejado cosas y eso, entonces pues para... Ujú. Listo. Bueno, profe, se lo agradezco bastante. Vale, listo. El lunes estamos a 22, 23, 25, 26. Como a 26. Listo. Entonces, el jueves se habilita a las 3 de la tarde para quienes quieran ir adelantando y va a quedar abierta la plataforma hasta el lunes a las 12 de la noche. Y quienes en al medio de Profe, el las... 26 es el quiz, ¿verdad? El 26 es el quiz y recuerden, aquí está en el cronograma el tema. El 26 es el quiz, el 29 es el parcial. Recuerden que este cronograma estaba iniciando corte, iniciando semestre, que si alguna anormalidad, alguna cita médica, algún X o Y motivo no puede estar, todos los inconvenientes que se le presenten, es importante decírmelos antes de y no después de, ¿sí? Porque me pasó en el parcial de esta mañana. Dime. ¿No? Ahí iba a hablar algo. Bueno, sí, que cualquier normalidad que respecto a la fecha o algo, pues así como hizo su compañera, por ejemplo, ahorita que me advirtió, me dijo tal cosa, todo lo que se pueda prevenir o hacer antes de es mejor y no ya después de que yo les he corregido el parcial o yo les corregí el quiz o la tarea y, ay, no, es que yo no sabía, ay, no, es que yo tenía una cita y que no pude asistir. No, lo que me digan antes, todo se puede corregir, pero ya después ya no hay nada que hacer porque dice la norma, la regla que el desconocimiento de la norma no lo exime de la responsabilidad. Entonces ya ustedes tienen conocimiento y todo, cualquier cosa que necesiten o que se les presente antes de. Listo, ¿alguien más tiene otra pregunta, chicos? Recuerden que tareas y quizzes no tienen forma, son irrecuperables, no se pueden recuperar. Profe, Dime. los valores entre 0 y 1, ¿a qué se le asignan? ¿A las oportunidades y amenazas? Exacto. Entonces tú identificas cuáles son esas oportunidades y amenazas y mira, si es muy importante para el éxito de la empresa, que digan, no, si con esta oportunidad la empresa, si no tuviera esa oportunidad, la empresa no funcionaba, por lo tanto, esa es muy importante, le va a dar 1. O esta no es tan relevante, si no la tiene esa oportunidad, pues no vamos a cerrar la empresa por eso. Entonces le va a dar un 0 porque pues no es que sea muy importante. Listo, profe, gracias. Vale, con gusto. ¿Quién más tiene otra pregunta? No. Bueno.